¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos con Pablo Semán, es sociólogo y antropólogo, y queríamos preguntarte cómo ves estos 6 meses de macrismo, desde tu perspectiva, desde el lugar donde quieras pensarlo o abordarlo. Bueno, hoy es 3 de junio, son más o menos las 2 de la tarde, y uno puede decir ciertas cosas, y con esto estoy diciendo que lo primero que hay que decir es que la situación tiene un grado de dinamismo bastante grande y es cambiante, y sobre todo es cambiante para todos los que tenemos los hábitos de analizar y hayamos tenido las posiciones que hayamos tenido. Creo yo que lo primero que hay que decir en relación al macrismo es que ha dejado sorprendido a la mayor parte de los analistas, ¿no? Eh, hay ciertos discursos que se hacen sobre la política que son como metanarrativas, que son figuras retóricas que nos gustan mucho intercambiar entre los cientistas sociales y que funcionan muy bien para solicitar la convicción de un amigo, de un enemigo, de otro, qué sé yo, y que, digamos, quedaron patinando totalmente en el aire frente al macrismo, tanto ante la posibilidad de su triunfo electoral como después en la descripción de su eventual gobierno, y dirían, estos están siendo desafiados tanto quienes fueron muy contrarios al macrismo como quienes son favorables, ¿no? Lo primero que, digamos, yo creo que hay un efecto sobre el propio campo de los analistas que habría que detectar y habría que subrayar, más allá de que como la gente no aprende nada, vamos a seguir intercambiando metanarrativas reificadas y en la próxima coyuntura quedaremos de nuevo patinando en el aire. Y luego sí hay algunas cosas que decir, que es... eh, bueno, yo creo que hay otra característica general del proceso que me parece que ya no abarca solamente analistas, sino obviamente al gobierno y a la oposición, es que ellos mismos también desconocen ciertas zonas muy importantes de la sociedad con la que trabajan, y entonces les aparecen fenómenos que ellos mismos desconocen, y a espaldas de ellos aparecen monstruos, imposibilidades, fracasos, ¿no? Entonces, digamos, el kirchnerismo llega a la elección sorprendido por, en parte, lo digo entre comillas, pero en la oralidad militante eso se decía, por la ingratitud, y de alguna manera yo creo que el macrismo en este momento empieza a ver que algo que uno podría haber dicho, bueno, es obvio que no iba a funcionar, que la confianza sola no permite comer, curar y educar, ¿no? Entonces también esa es una característica general. Digo, ya yendo más a desagregar el análisis, eh, el macrismo, yo diría, sorprendido en buena parte por su victoria y sobre todo por lo fuerte de su victoria electoral en términos de la extensión y de la profundidad, eh, salió a jugar muy fuerte, a tratar de densificar su propia constitución política, a apropiarse de la mayor cantidad de recursos políticos posibles, un poco yo creo en la hipótesis de que eh, el rumbo económico implicaba una corrección más o menos grande, pero después salir a flote de esa corrección, y entonces a la salida de eso se iban a encontrar, si bueno, monopolizaban o se apropiaban de la suficiente cantidad de recursos políticos, con la posibilidad de estructurar un partido prevalente, ¿no? Digamos, empezar el siglo XXI con un partido prevalente, si se quiere, de centro derecha, que pudiese conducir lo que queda disperso del radicalismo, partes del peronismo, era cooptar formaciones políticas y perforar electorados y construir una nueva mayoría, que es un proyecto, por otro lado, de, de, de bastante tradición en las fuerzas de centro derecha que vivieron siempre
obviamente, como una opresión la existencia del peronismo. Entonces yo creo que empezaron a funcionar en ese sentido, y estoy describiendo como los primeros 2 meses del gobierno, que fueron un poco, perdón la metáfora, pero como de la misma forma que empezó el partido Argentina-Alemania en la final de 2010, que fue una blitzkrieg de 20 minutos, donde aparte los alemanes le pegaron a todo el mundo como nunca en su vida. Y entonces el gobierno empezó esos 2 meses así como muy fuerte. Y creo que, en parte producto de lo que decía antes, por no entender del todo el material con el que trabajan, se fueron encontrando con resistencias de la sociedad. No me estoy refiriendo a la resistencia del pueblo, sino a la resistencia técnica que ofrece el material social a la maniobrabilidad política. Y que el tamaño de la corrección, una de dos, o no era tan pequeña como ellos mismos suponían, o se le fue de las manos. Creo que también está entre las cuestiones que no se estiman. Creo que el macrismo, hay cosas de la sociedad que no las ve, entonces uno podría decirle, bueno, pero no ven la pequeña y mediana empresa, y alguien podría decir desde el macrismo, pero sí la vemos, y yo diría, sí, bueno, pero la ven, pero creen que es la cadena de proveedores de Techín. Y entonces no la ven, porque, digamos, alguna vez en la Facultad de Economía a alguien le tendrán que enseñar, incluso con violencia física tal vez, que es la economía informal ajusta más rápido que la formal. Bueno, y eso no lo vieron, y son los segundos 2, 3, 4 meses del macrismo, donde, digamos, empieza a decaer el consumo mucho más rápidamente que lo que ellos piensan, empieza a decaer la producción, empieza a haber desempleo informal, empieza a haber preocupación por el nivel de gastos en las unidades domésticas, yo diría hasta el noveno decil, no solamente los sectores populares. Y entonces yo creo que estamos en un periodo donde la corrección económica, su tamaño, lo no visto de esa corrección, los hábitos con que se manejó esa corrección económica, empiezan a conspirar contra el proyecto de construir una fuerza política prevalente, ¿no? Eso es lo que yo veo desde el lado del macrismo. Digamos, no me parece que esté el partido definitivamente jugado. Yo no soy de los que piensan que necesariamente o muy probablemente vaya a haber un estallido social. Me parece que es un mito del análisis. Lo que me parece es que sí el gobierno empieza a ver que el electorado que creía tener capturado, y las porciones del electorado que pretendía perforar, y las cooptaciones que pretendía hacer, no van a ser de ninguna manera tan fáciles, en parte justamente porque, digamos, no ven ciertas partes de la sociedad cómo funcionan, y gerenciaron, gestionaron la corrección económica con un nivel con una pretensión de neutralidad y con un nivel de indolencia consecuente que les es muy costoso revertir. Por el otro lado, digamos, está lo que pasa con el campo de la oposición, que en realidad es un concepto totalmente virtual, totalmente potencial, porque en realidad en este momento lo que hay son múltiples posibilidades de oposición, ¿no? No hay una oposición unificada. Creo que el campo político en Argentina tiende a estructurarse, sobre todo en las últimas décadas, como una tensión oficialismo-oposición, y los procesos políticos tienen como un tiempo y un ritmo de desarrollo que implica que en algún momento se articule una oposición entre todas esas posibilidades de oposición. En esas posibilidades de oposición está lo que queda del kirchnerismo, que yo creo que el kirchnerismo, lo voy a decir de una forma provocativa, y que quede claro que es provocativo, tiene por un gran complejo de perro del hortelano. En su autosobreestimación cree que puede no comer ni dejar comer. Y yo creo que no, y en algún momento, digamos, si persiste en ese complejo, no va a pasar más nada con el kirchnerismo, no va a intervenir como fuerza. Sí, los cuadros que participaron de su experiencia podrán reciclarse en otras experiencias de la oposición. Y en parte eso sucede por otra cuestión, que es que el kirchnerismo no ha realizado de ninguna manera una reflexión crítica de su propia experiencia, y eso se llama autocrítica, y no hay ningún problema que llamarlo autocrítica. La palabra autocrítica está un poco mal
vista, sobre todo entre los que tienen que ejercerla, y está denunciada entre los que tienen que ejercerla como una mala palabra, porque autocrítica siempre le suena a Galileo autoculpándose, o a Bukharin en el Comité Central del PQ confesando su traición ante Stalin, digamos. Pero no es eso, una reflexión crítica sobre lo que uno hizo. Yo creo que, digamos, esa autocrítica, digamos, en primer lugar debería ser mucho más amplia y pública de lo que es, en parte porque, digamos, las autocríticas son parte de los gestos políticos que se dirigen al electorado y a la civilidad con la que se relacionan. Entonces, que eso no hay ningún problema. En segundo lugar, porque el kirchnerismo fue responsable de hiperpolitizar la comunicación pública, y entonces, ¿por qué restringirla al fuero interno si uno politizó todo? Entonces, si politizó todo, te criticás ante todos. Y en tercer lugar, porque el kirchnerismo no tiene muchos dobleces, y entonces no dice para adentro algo muy diferente de lo que dice para afuera. Está entre sus debilidades, diría. Uno escucha en lo íntimo militantes kirchneristas y no tienen ideas muy diferentes de las que expresan en público, una falta de densidad, de complejidad, de reflexión, que también. Entonces yo, digamos, creo que, esto es análisis y un poco reclamo, es, sí, a mí me gustaría que el kirchnerismo hiciera una autocrítica, incluso con autoflagelación, porque, digamos, en la vieja tradición revolucionaria, las organizaciones que se proponían un objetivo y terminaban en el contrario, se autodisolvían y decían, bueno, nosotros no servimos para esto, tenemos que ver cómo hacemos y nos integramos al proceso que dirijan otros. Y luego me parece que hay una cuestión mucho más importante que lo que pasa con el kirchnerismo, que me llevó demasiado tiempo, pero me parece que es más importante. Es cómo procesan esto diversos sectores de la sociedad que no están encuadrados políticamente o partidariamente, que están encuadrados organizacionalmente, en sindicatos, en organizaciones territoriales, que tienen otros tiempos y que, digamos, no es que no sean importantes, lo que pasa es que nosotros no necesariamente tenemos las categorías para decir eso positivamente y decir en qué medidas son importantes. Pero, digo, para dar un ejemplo de algo que me pasó recientemente, haciendo trabajo de campo en La Matanza, me encuentro con que algunos dirigentes piensan las cuestiones en una temporalidad que es, bueno, ahora nos empezamos a dar cuenta que pasa y nos damos cuenta individualmente y luego lo ponemos en palabras y luego nos lo comunicamos y salimos de una cuestión que, digamos, a los análisis sobre politizados se les escapa, que es de la vergüenza que nos da no poder pagar la luz. Y entonces empezamos a preguntarnos a partir de eso qué hacer, ¿no? Y digo, esto habla de, digamos, de cómo evoluciona una gran parte de la población que está afectada por el tamaño y la indolencia de la corrección económica, que yo diría está buscando un lugar de reclamo que no es el que le permite el kirchnerismo. Y eso tiene que ver con el proceso de construcción de la oposición, que es, no se sienten cómodos identificando su reclamo con el kirchnerismo al que creen un lugar inválido de oposición. Y ahí se encuentra algo que, digo, hoy es 3 de junio, el 62% de la población o de los encuestados en el AMBA desaprueba el gobierno. Ahí están las bases de una oposición que tiene unos tiempos y unas categorías y unas experiencias de razonamiento político del cual, digamos, todavía no han encontrado sujetos, organizaciones que los interpelen y los lleven por un camino que no es el que no quieren, que es el del kirchnerismo, y tampoco es obviamente el de lo que se están rechazando y a lo que se están oponiendo, que es lo que les promete el gobierno. Muy bien. Lo último y... Perdón si lo hice muy largo. Brevísimo. No, hablabas lo de una especie de rebelión de lo social frente al análisis político, ¿cierto? Que no solamente yo creo que es con este gobierno, sino también con el anterior. Sí. Ahora, es como que hay una época donde lo social también se le escapa al análisis político, tiene que ver con la época, tiene que ver con la forma de mirar lo social,
tiene que ver con la mirada estatalista que a veces no captura la totalidad de lo... ¿Cómo? Sí, por eso lo citaba al principio, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de quienes, digamos, tenemos como trabajo el análisis social, cultural, político, lo primero que pone en cuestión el proceso político es nuestra propia incapacidad, ¿no? Antes que la de los políticos y la de los gobiernos y todo. Yo creo que si hay una mirada estadocéntrica, yo creo que, digamos, hasta cierto punto nosotros no tenemos categorías ontológicamente positivas para dar cuenta de la sociedad post-welfare, ¿no? Entonces, bajando un poco de esta abstracción, yo creo que se razona en el análisis político, por ejemplo, la idea que uno tiene del Gran Buenos Aires es un Gran Buenos Aires de los 80, de los 90, incluso de los 2000, y yo diría, entre el Gran Buenos Aires de los 80 y de los 90 y el Gran Buenos Aires de hoy, hay muchísima más transformación que la que hubo entre el Gran Buenos Aires de Gino Germani y 1980, ¿no? Entonces, razonamos con delay, okay, con no solamente grandes categorías, sino con categorías más específicas, es cómo pensamos la territorialidad de Gran Buenos Aires. Creo que no tenemos incorporada ni siquiera la transformación demográfica, el cambio de escala demográfica no está incorporada en los procesos analíticos. Entonces, es obvio que se te escapa se te escapa la cantidad de gente, se les escapa a los analistas que las encuestas difícilmente puedan tener muestras representativas porque no tenemos idea de cómo es el universo del cual hacemos muestras. Entonces eso ya es un problema complicadísimo. Y tampoco tenemos idea de la complejidad y de la densidad de mediaciones en las cuales los electores a los que les hacemos las encuestas procesan los estímulos políticos. Entonces, todas esas cosas son no saber pensar lo social, y a nosotros como analistas nos pasa lo mismo que al gobierno, que no puede pensar las pymes más allá de la cadena de proveedores de Techín, o que al kirchnerismo, que no puede pensar el bienestar de las clases populares más allá de lo que cree que daba con la AUH, que estaba bien, pero digamos, igual la gente tenía una serie de insatisfacciones que no las contenía eso, y el kirchnerismo ni las podía escuchar. Ahora, eso que le pasa a los políticos de dos grandes formaciones políticas importantes en este momento, también nos pasa a los analistas, y yo creo que tiene que ver mucho con la escala y las mediaciones, no solo con el estatalismo, ¿no? Y eso es lo que yo condensaría en la expresión: no tenemos una ontología positiva del post-welfare. Muy bien, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Thank you.